Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero presentarles un tema bastante interesante. Y es que ya estamos viendo, ¿no? Como en el caso de Foreign Affairs, ya se estaban haciendo eco de este sentido de que, oye, ¿sabe qué? Ya se vienen los espías. Ya el tema de el director de la CIA estaba hablando precisamente de la situación en donde se está presentando un tema en el mundo en donde ellos tienen que empezar a pujar para tener más inteligencia a nivel mundial, pero que también de este lado estamos viendo la situación en donde, pues bueno, el caso de los espías rusos que han vuelto y que son más peligrosos que nunca. Amigos, vamos a ir viendo parte de esto, pero hay una cuestión importante. Ustedes creo que no me dejarán mentir, todos aquellos que viven en América Latina, aquellos que quizás me están escuchando desde otra parte del mundo, en donde tú sabes lo que ha hecho el aparato de inteligencia, ¿no? En el sentido de llevar a cabo ciertas cuestiones para, pues, el tema de la democracia, ¿no? Si saben a qué me refiero, ojo, esto cada quien interprételo como quiera. No me crean a mí completamente, digo, al fin y al cabo es como nosotros entendemos la realidad del mundo como se nos ha presentado. Pero quiero darles esto que la revista de The Economist está hablando sobre el tema, ojo, ruso. Después vamos a ver esta situación, por ejemplo, lo que se ha estado presentando en México recientemente y donde ya se hizo una situación increíble de cómo hay una granja de trolls enorme y que han estado pujando para posicionar ciertas tendencias, por ejemplo en el caso de la plataforma X y obviamente todas las redes sociales. Vean lo que también ha hecho en este caso, ¿no? Donde hubo una entrevista de Dina Afinogenova, un personaje que anteriormente trabajaba para RT en Latinoamérica, bueno, de habla hispana más bien, era en general, pero que cuando empezó la intervención por la democracia en Rusia, bueno, se fue. Ella dijo, yo no quiero seguir en esta situación, yo no lo apruebo, yo no comparto esto, y se va, ¿no? Y es cuando empezó incluso como que a encajar dentro de este perfil que tanto ha estado buscando Estados Unidos. Ojo, esto se va a centrar nada más en estos momentos en el tema de lo contrario, es decir, de los espías rusos. ¿Por dónde va The Economist? Bueno, los espías rusos han vuelto y son más peligrosos que nunca. Las agencias de inteligencia del Kremlin ya han aprendido de sus errores en los últimos 2 años. Y es que es inusual que los jefes de espías se burlen abiertamente de sus rivales, pero el mes pasado, Will Burns, director de la CIA, no pudo resistirse a observar que la intervención democrática en Ucrania había sido una bendición para su agencia. Y esta corriente subterránea de descontento entre los rusos está creando ya una oportunidad de reclutamiento única para una generación en el caso de la CIA. Esto lo había escrito en Foreign Affairs. Amigos, si ustedes quieren ver esto, vayan acá al canal de la Granja Humana MX y simplemente vean lo que escribe este tema. Ustedes nada más busquen CIA y ahí va a aparecer, ¿no? Ojo, no vamos a dejar que se desperdicie. Este comentario bien pudiese haber tocado una fibra sensible ante los servicios especiales de Rusia, como el país describe a sus agencias de inteligencia. Los espías rusos arruinaron los preparativos para la intervención por la democracia y luego fueron expulsados en masa de Europa. Pero la evidencia reunida por la Royal United Services Institute, la RUSI, que es un grupo de expertos de Londres y publicado hoy exclusivamente por The Economist, ha mostrado que están aprendiendo de sus errores, se está ajustando su oficio y están embarcándose en una nueva fase de intervención política contra Occidente. Y es que en los últimos años fueron tórridos para los espías rusos. En 2020, agentes de la FSB, que es el Servicio de Seguridad de Rusia, habían arruinado el tema del envenenamiento de Alexei Navalny, activista de la oposición recientemente fallecido. Se había burlado de ellos por untar Novichok en su ropa interior. Posteriormente, esta FSB le había dado al Kremlin una visión optimista de cómo se estaba desarrollando la intervención, exagerando las debilidades internas de Ucrania. No lograron impedir que las agencias occidentales robasen y publicitasen los planes de Rusia para intervenir Ucrania. Y no quisieron o no pudieron detener un breve motín organizado el año pasado por Yevgeny Prigozhin, líder del grupo mercenario Wagner.
y así la SVR, que es la Agencia de Inteligencia Exterior de Rusia, vio su presencia en Europa destripada, con unos 600 oficiales expulsados de embajadas en todo el continente. Al menos 8 ilegales, en este caso lo que ponen entre paréntesis son oficiales de inteligencia que operaban sin la cobertura diplomática, a menudo haciéndose pasar por no rusos. Estos quedaron expuestos. Incluso aquí en México, lo que ha estado comentando el aparato es que dicen, oye, ¿sabes qué? México es una nación que está llena de espías rusos, ¿no? Así, una situación enorme. Ahora, en este estudio de la Rusia escrito por Jack Walding y Nick Reynolds, un par de analistas de la organización de Alexander Daniluk, ex asesor del Ministerio de la Defensa de Ucrania y del jefe de la inteligencia exterior de Ucrania, se basaba en estos documentos obtenidos por los servicios especiales rusos y en entrevistas con organismos oficiales relevantes, presumiblemente agencias de inteligencia en Ucrania y en Europa. A finales del 2022, según este estudio, Rusia se había dado cuenta de una necesidad de informes más honestos para sus partes en las agencias. Puso a Sergei Kiriyenko, subjefe del gabinete del Kremlin, a cargo de un comité de influencia especial en estas coordinadas operaciones contra Occidente y luego miden su efecto. Este cambio de personal parece haber producido ya campañas de propaganda más coherentes. Por ejemplo, en el caso de Moldavia, había un esfuerzo para desinformar que alguna vez fue disperso contra la candidatura del país a ser miembro de la Unión Europea y donde se había vuelto más consistente y enfocado el año pasado. Vincularon a la candidatura de la adhesión a la presidenta personalmente, y este mismo tiempo que la culpa de los problemas económicos de Moldavia se estaba dando, también se habían intensificado las campañas que se destinaban a socavar el apoyo europeo a Ucrania, y para enero, los expertos alemanes habían publicado detalles de bots que difundían cientos de miles de publicaciones en alemán al día desde la red de 50.000 cuentas durante solamente un mes en la plataforma X. Y así el 12 de febrero, Francia había expuesto una gran red de sitios rusos que difundían desinformación en Francia, Alemania y Polonia. Y ojo amigos, porque incluso parte de esto que están ustedes escuchando acá es el mismo tejimaneje que está comentando Julián Macías Tobar. Estuvo también en una entrevista en Sin embargo con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, precisamente hablando de esto, donde decía, el error de dedo desnudó fábricas de trolls que atacaban a AMLO, ¿no? En este sentido, ustedes lo están viendo, el mismo tejimaneje, fábricas de trolls y demás, ya empieza. Y es que en México ya iniciaron las campañas. Ahora, mientras tanto, el GRU, que es la Agencia de Inteligencia Militar de Rusia, también había estado reevaluando su estrategia. En los últimos años, Bellingcat había expuesto a gran parte de su personal, de las actividades y las instalaciones de su unidad 29155, que habían intentado eliminar a Sergei Skripal, un exoficial del GRU en Salisbury, Gran Bretaña, en 2018. El grupo de investigaciones basaba esta información disponible públicamente en bases de datos rusas filtradas para sus revelaciones. El GRU había concluido que su personal estaba dejando demasiadas migajas digitales, en particular al llevar sus teléfonos móviles hacia y desde los sitios sensibles asociados con la inteligencia rusa. También se había dado cuenta de que la expulsión de los oficiales de inteligencia rusos en Europa habían dificultado este montaje de operaciones y del control de los agentes en el extranjero, que fue una de las razones por las cuales esta intervención en Ucrania salió mal, ¿no? Ojo con esto, pero ustedes ya vieron la otra parte. ¿Cómo había ya un acuerdo previo? Ahí está la entrevista de Tucker. Pero claro, ustedes aquí, esto es otra forma de ver lo que ha estado sucediendo en estos eventos, ¿no? Dicen, bueno, esto es por lo que salió mal. Entonces, ante el resultado, fue una reforma integral que comenzaba en 2020, pero que se aceleraba después de que comenzó la intervención. El general Andrei Averyanov, jefe de la unidad 29155, fue, a pesar de su letanía de errores, ascendido a jefe adjunto del GRU, estableciendo un nuevo servicio de actividades especiales.
El personal de esta unidad, una vez ejemplificadas por Alexander Mishkin y Anatoly Chepiga, estos desventurados envenenadores de Skripal, quienes insistieron en que habían viajado a Salisbury para poder ver la famosa aguja de su catedral, ya no llevaban sus teléfonos personales o de trabajo a sus instalaciones, sino que utilizaban teléfonos fijos. La capacitación se realizaba en una variedad de casas de seguridad en lugar de en sitio, y mientras que la mitad de su personal alguna vez provino de Spetsnaz, las fuerzas especiales de Rusia, la mayoría de estos nuevos reclutas ya no tenía experiencia militar, y esto dificultaba que los servicios de seguridad occidentales los identificaran a través de fotografías antiguas o bases de datos filtradas. Había una rama separada del Servicio de Actividades Especiales, y es que la Unidad 54654 estaba diseñada para poder construir una red de ilegales que operaban bajo la que Rusia llamaba legalización total, en la capacidad de pasar pruebas incluso bajo su estrecho escrutinio por parte de una agencia de espionaje extranjera. Reclutaban contratistas a través de empresas fachada, conteniendo sus nombres y detallando fuera de los registros gubernamentales. Colocaban a sus funcionarios en el ministerio no relacionados con la defensa o en empresas privadas. El GRU también se había centrado en estos estudiantes extranjeros que también estudiaban en universidades rusas, pagando estipendios a estudiantes de los Balcanes, de África y de otros lugares del mundo en desarrollo. Y para ver otro ejemplo de cómo estos espías rusos han convertido el desastre en oportunidad, consideremos al caso del grupo Wagner, una serie de empresas fachadas supervisadas por Prigozhin, donde Wagner inicialmente había servido como brazo negable de la influencia rusa, proporcionándole fuerza y poder de fuego a las autocracias locales en Siria, Líbano y otros países africanos. Para junio de 2023, Prigozhin, enojado por la mala gestión de la intervención democrática por parte del Ministerio de la Defensa y del jefe del ejército de Rusia, había marchado directamente hacia Moscú. El motín fue detenido y 2 meses después, Prigozhin fue eliminado cuando su avión se cayó en el aire. Los servicios especiales de Rusia rápidamente se dividieron entre ellos y esta creciente empresa criminal militar de Prigozhin. El FSB se quedaría con la empresa nacional y el SVR con las armas mediáticas. Y así como estas granjas de trolls que han interferido en elecciones, y ojo con lo que pone acá, ¿no? En Estados Unidos en 2016. Porque piensen, esta situación de lo que ponían del tema de la colusión rusa, ¿no? Vean las notas que han estado saliendo recientemente, ¿no? ¿Quién ha estado queriendo llevar a cabo esto? ¿Qué aparatos de inteligencia y defensa, ¿no? Chequen las notas, ustedes busquen, yo no les voy a decir, pero aquí está, ¿no? Sigue empujando por esta agenda. Presidenciales de Estados Unidos 2016. Y así el GRU se quedaría con las partes militares extranjeras divididas en un cuerpo de voluntarios para Ucrania y en un cuerpo expedicionario, dirigidos por el general Averyanov, para que el resto del mundo estuviesen ahí. Este último no había cumplido su objetivo de reclutar a 20,000 soldados para finales del año pasado, decía Rusi, y aunque su fuerza estaba aumentando constantemente, han habido contratiempos. Por ejemplo, el hijo de Prigozhin, que misteriosamente sigue vivo y en libertad, había ofrecido tropas de Wagner a la Rosguardia. Esta es la Guardia Nacional Rusa, lo que provocaba una guerra de ofertas entre la Guardia y el GRU, según los autores. El resultado neto de esta consolidación es una amenaza rusa revitalizada en África. Poco después de la eliminación del señor Prigozhin, el general Averyanov había visitado varias capitales africanas para poderles ofrecer lo que Rusi describe como el paquete de supervivencia del régimen, que en teoría estas propuestas implican que el GRU le va a proporcionar a estas élites locales fuerza militar y propaganda contra los rivales locales. Por ejemplo, en el caso de Mali, ustedes piensen acá, ¿no? Paréntesis. El caso de los servicios, supongamos, de los contrarios de los rusos, ¿no? ¿Cómo no también ven este mismo tema de operaciones con granjas de trolls, de bots, de defensas, ¿no? Ojo. En Mali observaban
la emisora local Lengo Songo, creado por el GRU. Esta es una de las más populares del país. A cambio, Rusia obtendría concesiones económicas como el caso de minas de litio y refinerías de oro, y así influencia sobre sus enemigos, incluido quizás la capacidad de poder separar a Francia de las minas de uranio de Níger. Francia necesita uranio para sus centrales nucleares. Y el señor Prigozhin ya se fue. Su influencia malévola sigue viva. Es lo que comentan aquí en The Economist. Y piensen esto, amigos, porque efectivamente, ¿qué está pasando en el caso del Sahel? Francia está prácticamente perdido en la influencia ya. ¿Y quién está ganando? ¿Quién entrenó a estos líderes militares? Estados Unidos. Ojo con eso. Porque si bien aquí están metiendo también el tema de los Wagner y la influencia que tienen allá, ¿quién entrenó a estos soldados? Ojo. Al fin y al cabo, cui bono, ¿quién gana? Misión posible. La inteligencia rusa, aunque magullada, se ha recuperado firmemente después de sus recientes humillaciones y en las últimas semanas. Insider, que es un sitio web de investigación con sede en Riga, ya publicó una serie de artículos que han documentado el espionaje y la influencia rusa por toda Europa, incluidos detalles como el de un oficial del GRU en Bruselas, que continúa suministrándoles equipo europeo de fabricación para armas rusas, y la revelación de que un alto asesor de la Bundestag y un miembro letón del Parlamento Europeo eran ambos agentes rusos. Esto último quizás durante más de 20 años. Pero no es tan malo para ellos como pensábamos, decía Andrei Soldatov, periodista de investigación, quien considera que los servicios rusos ya regresaron con venganza. Cada vez están más inventivos. Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia y antiguo oficial mediocre de la KGB, así le ponen acá, no nada más para que vayan viendo esta situación, estaba tratando de restaurar la gloria formidable del servicio secreto de Stalin. Esto es lo que explica Soldatov. Señalaba un caso ocurrido, por ejemplo, en abril del 2023, cuando Artem USS, que es un empresario ruso arrestado en Milán, bajo sospecha de contrabandear tecnología militar estadounidense a Rusia, había sido llevado de regreso a Rusia con la ayuda de una banda criminal serbia, que un intermediario común de los servicios rusos. Y el pasado, dice Soldatov, el FSB, el SVR, el GRU, tenían una división de trabajo más clara, pero eso se acabó. Estas tres agencias han sido particularmente activas en el reclutamiento entre la avalancha de exiliados que abandonaron Rusia después de la guerra. Es fácil ocultar a estos agentes de un grupo grande y sencillo que amenaza a quienes tienen familiares que aún se encuentran en Rusia. Alemania es motivo especial de preocupación, dado que muchos rusos que se trasladaron allí pueden construir una reserva de reclutamiento para organismos de espionaje rusos, y esta avalancha de recién llegados se debe en parte a que los países bálticos se han vuelto más hostiles hacia los emigrantes rusos. Además, la ciberactividad rusa va viento en popa. Por ejemplo, en diciembre, Estados Unidos y Gran Bretaña habían emitido advertencias públicas sobre los Star Blizzard, que es un grupo de piratas informáticos de élite del FSB. Han estado atacando países de la OTAN durante años, y el mes siguiente Microsoft decía que Ecosybure, que es un grupo vinculado al SVR, había penetrado las cuentas de correo electrónico de algunos de los ejecutivos más importantes de la empresa. Esto se sumó a su sofisticado ciberataque del GRU contra la red eléctrica de Ucrania, provocando así el corte de energía aparentemente coordinado con ataques de misiles rusos en la misma ciudad. Y esta renovación del aparato de inteligencia de Rusia llegó en un momento crucial en el con la competencia entre este y oeste. Un informe anual del Servicio de Inteligencia de Noruega, publicado el 12 de febrero, advertía que Ucrania, Rusia estaban tomando una iniciativa y estaban ganando la ventaja militar. En el informe equivalente de Estonia, publicado también un día después, se decía que el Kremlin estaba anticipándose ante un posible conflicto con la OTAN dentro de la próxima década. Y así, esta prioridad para los espías rusos es prepararse para ese conflicto, no solamente robando secretos, sino ampliando las grietas dentro de la OTAN, socavando el apoyo a Ucrania en Estados Unidos y Europa y erosionando esta influencia occidental en el sur global. ¡Ojo! ¿Cómo lo ponen en esto? Así como, híjole, es que es culpa de los rusos.
pero no es culpa de ellos por hacer todo esto en el sur global, ¿no? O sea, ustedes vean cómo les han tratado y cada quien que decida, ¿no? Porque por sus hechos les conoceréis. ¿Es acaso en esta situación, ¿no? Que diga, por ejemplo, México, oye, nosotros queremos soberanía energética. Nosotros somos una nación soberana, independiente. ¿Por qué querer seguir haciendo cuestiones que nos afectan en general y a nuestra seguridad nacional, ¿no? Es que son espías rusos, es... Por eso les digo, cada quien interprete como quiera esta situación. Pero en esto, el tema del apoyo a Ucrania. Ustedes vean nada más cuántos cientos de miles de personas, de jóvenes principalmente allá, se han ido de este mundo. ¿Cómo? Sin la ayuda económica, obviamente de Occidente, principalmente Estados Unidos, eso se acabó. Ya es prácticamente una situación fallida. Es que son los rusos los que están haciendo esto. Digo, al fin y al cabo, cada quien que interprete la realidad como crea pertinente. Mira, en cambio, ya han habido muy poco sabotaje ruso contra el suministro en Europa con destino a Ucrania. Una de las razones de este temor del Kremlin a una escalada. Otra es que los rusos no pueden hacerlo todo en todas partes al mismo tiempo. Y mientras tanto estos espías seguirán luchando contra sus pares. Y en ese informe los servicios de inteligencia extranjeros de Estonia publicaron la identificación de los rusos que trabajaban en los servicios de inteligencia del país. Para aquellos que prefieran no encontrar sus nombres e imágenes junto con los de la FSB y otros oficiales de inteligencia rusos en nuestras publicaciones, afectando potencialmente su asociación con Occidente, le extendemos una invitación a ponerse en contacto. Esto es lo que señalaban los estonios. Confiamos en que se podrán negociar acuerdos mutuamente ventajosos. Así que amigos, ahí está para la Granja Humana MX la situación donde una vez más vuelve el tema de los espías, vuelve la desconfianza y esos vientos de la Guerra Fría una vez más han regresado. Para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos y a ver si analizamos la entrevista que dio Ina Afinogenova al presidente de México y también sobre, ahora sí, de la otra parte, qué organismos de inteligencia, qué espías están pujando para también intervenir en esta parte del charco. Cuídense mucho, gracias a todos mis mecenas por apoyarme en Patreon, nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego, cuídense mucho, pórtense bien y que tengan excelente ombligo de semana. Adiós.